Muy bien, entonces vamos a iniciar en oración. El día de hoy nos toca ver el capítulo 24 de Mateo y queremos pedirte, Padre amado, hoy día que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, podamos conocerte, podamos, am, podamos entender lo que tú quieres decir en este día para nosotros. Te pido, Señor, que sobre todo este capítulo que es eh, tan, tan difícil de poder a veces comprender en nuestro entendimiento, lo podamos hacer de una forma espiritual. Todo esto, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Nos quedamos la última vez viendo el capítulo 23. Quería yo, quería yo, espérame un momentito, cortita. Ahí está. Quería yo primero leer, espérame un momentito, por favor. Ya, ya. Listo. Entonces, vamos a ver que nos quedamos en el capítulo 24, ¿no? Y yo quiero leer la última parte del capítulo 23, ¿no? Porque este capítulo 24 es la continuación, obviamente, de esto que les dice Jesús al final del capítulo 23. Y es versículo 38, 23, 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? Ahora les dice vuestra casa, se refiere al templo del que él está hablando en este tiempo, ¿no? Dice, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. O sea, ya no es su casa, Dios ya no habita ahí en el templo, ¿no? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando Él les dice esto, los discípulos están turbados, ¿no? Porque ellos escuchan esto y están pensando en el fin del siglo, porque ustedes se van a dar cuenta que los judíos esperan el Mesías hasta ahora, pero en ese tiempo ya había muchas cosas que ellos estaban pensando que estaban ocurriendo y que está profetizado y que el Mesías podía venir en esa época en la que se está escribiendo en los evangelios, ¿no? En ese tiempo. Y ustedes lo pueden ver en los profetas que hacen las profecías, son Jeremías, en Zacarías, en Daniel. Estos profetas son los que más han, eh, por así decirlo, profetizado el fin del siglo, ¿no? Y la llegada del Mesías. Entonces, am, en este caso, ¿no? Las profecías que son sobre la llegada del Mesías se cumplen en Jesucristo. Y hay muchas cosas que ellos esperaban en ese tiempo que se han cumplido según las profecías para el Mesías. Y después hay profecías para el fin del siglo, ¿ya? Pero ellos esperan que todo sea junto, ¿no? O sea, que sea, viene el Cristo. O sea, en, en las profecías está así, es que viene el Cristo y se instituye el fin del siglo y el gobierno de, de, de Sión, ¿no? De los judíos, ¿no? Un nuevo gobierno en el que gobierna obviamente Dios, ¿no? En este caso el Cristo. Pero lo que ellos están pensando es que va a ser en un solo momento, ¿no? En un solo momento. Por eso es que ellos no podían entender que Cristo iba a morir, porque en su cabeza está que Él tiene que instituir ese gobierno y bueno, pues si muere tendría que igual instituir ese gobierno, ¿no? No lo podían ver de una forma espiritual, porque muchas de las profecías decían que esta persona que iba a llegar, que iba a venir, iba a ser como el reinado del rey David, ¿no? Que fue un reinado súper esplendoroso. Entonces, de alguna forma ellos no podían entenderlo
Y ya, bueno, pues en retrospectiva, siempre todo es más fácil, ¿no? De poder saber que ellos, de todas maneras, no iban a poder entender esto, ¿no? Y 2000 años después, vemos que todavía no es tan fácil de comprender, ¿no? Entonces, vamos a ir, empezamos con el capítulo 24 y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿no? Porque ya hablamos de que ese templo estaba ahí discutiendo con los fariseos, los saduceos. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Para decirle, o sea, se quedaron sorprendidos de que él dice, vuestra casa va a estar vacía, desierta, ¿no? Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y esa palabra desierta es que no va a haber nada, ¿no? Entonces ellos están sorprendidos, es como si yo les dijera ahora, ¿saben qué? Nueva York va a desaparecer, ¿no? Entonces es como que, ay, ¿qué estás hablando, no? Y en esta generación, ¿no? Entonces es como algo que tú de repente puede ser algo indispensable, o sea, impensable, ¿no? Espérame. Entonces, entonces es esto, ¿no? De que es algo como que ellos no pueden imaginarse que ese templo, ¿no? Va a ser destruido, ¿no? Entonces dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, es esto, ¿no? Uno no se puede imaginar ese templo. Es un templo que está reconstruido, ¿no? Que en esa como que zona donde construyó el rey David el templo de los judíos y que después fue destruido por, eh, eh, no, perdón, fue construido por, sí, el rey es por Salomón, ¿no? Y por Salomón, y después fue destruido por Nabucodonosor y después fue reconstruido nuevamente. Ya esa historia está en Esdras, si lo quieren buscar en el Antiguo Testamento. Pero es eso, ¿no? Esto de que ellos han sido, este templo lo han reconstruido un par de veces, pero esta vez el templo era una cosa esplendorosa porque Herodes el Grande, ¿no? Y bueno, pues decían que era Herodes el Grande porque construía unas cosas muy impresionantes y una de esas cosas era este templo que lo hizo hacer, y más o menos medía como que 500 metros por casi 300 metros, ¿no? Entonces era una cosa increíble y estaba hecho de mármol y de oro, ¿no? Y era una cosa espectacular, ¿no? Y más o menos su construcción se empezó en el año 20 antes de Cristo y aún estaba en construcción cuando fue destruido. O sea, si ustedes se imaginan la estructura de esto, era impresionante, ¿no? Y acá Cristo habla de esta profecía, ¿no? Que también está mencionada en Marcos y en Lucas, que Cristo dijo esto. Y cuando Cristo habla, no es algo, en este caso, ¿no? No es algo como, o sea, Él siempre va a decir la verdad, porque obviamente Él es el Cristo, pues, ¿no? Es el Dios hecho hombre que no puede pecar. Entonces, Él todo lo que diga es verdad, es cierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos lo que va a venir a continuación, que Él dice, también debemos de tener en cuenta de que esto no es como una fantasía, ¿sí? Porque a veces, sí, esto sí, a veces nosotros queremos pensar que algunas cosas sí son verdad en la Biblia y algunas cosas no son verdad, o que puede ser que estén exagerando, que puede ser, pero en esta ocasión esto está siendo dicho por nuestro Señor. Entonces, y esto es como que la primera tajada del pastel, ¿no? Es como que yo digo esto y a los 70 años, como dijimos, en una generación sucedió, porque al año 70 después de Cristo el templo fue destruido y realmente no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. ¿Y por qué? Porque uno puede decir, bueno, pues cómo es que una estructura se cae y no va a quedar cimientos, no va a quedar nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que los romanos hicieron tal
fogatón, diríamos, que hicieron que, o sea, quemaron todo el templo y todo el oro que se había, o sea, que estaba en las paredes, en todo de la parte de arriba del templo, cayó sobre las piedras, pues, ¿no? Entonces, para poder ellos recuperar ese oro, que no se pierda, ¿no? Imagínense, si vamos a las minas a escarbar por oro, imagínate, esas piedras están solamente el oro encima, prácticamente han cernido las bases de este templo y realmente no ha quedado piedra sobre piedra para poder recuperar el oro del templo en el que habían invertido este oro, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo es que nuestro Señor eh, ha profetizado eso con tal, como diríamos, con tal certeza que da miedo, ¿no? O sea, ahora nosotros que lo podemos ver en retrospectiva, ¿no? Y yo creo que muchos de estas personas que lo escucharon decir esto, cuando lo vieron, deben haberse quedado impresionados de todo lo que dijo después, ¿no? Que vamos a ver ahora. Y que probablemente este capítulo 24, eso me olvidé decirles al principio, tengamos que tener, vamos a necesitar que hayan dos partes, porque es un poco intenso, ¿no? ¿Ya? Y hay varias cosas que explicar. Entonces, si alguien tiene su Biblia y me puede seguir, el 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Entonces ellos están diciendo, Él nos acaba de decir que es el Cristo, que va a o sea, que va a venir y que todo se va, o sea, todo el templo va a destruirse y después de esa caída, obviamente, yo no, ellos estarían pensando que no pensarían que ningún judío vaya a pensar que Él no es el Cristo, ¿no? Y por eso acá en el capítulo 23 dice, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? ¿Y cuándo esto ocurrirá? Respondiendo Jesús les dijo, primero, lo primero que dice y señala acá Cristo es, mirad que nadie os engañe, ¿ya? Y eso es su primer mandato para nosotros, porque el fin del siglo ya lo hemos visto durante todo este tiempo, que hay personas que quieren como que apoderarse de esto para decir cuándo será y que va a terminar, que va a ser el fin del mundo y que va a pasar así, ¿no? Sobre todo en fechas, ¿no? Porque esto de que cuándo serán estas cosas, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Em, es algo que nadie sabe, ¿no? Y por eso dice, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, como lo vemos ahora, ¿no? Ahora nosotros podemos decir que hay mucha gente que, como hablamos en algún capítulo anterior, con doctrinas falsas, ¿no? Que empiezan a decir que sí, que ellos son los profetas, que ellos han hecho tal cosa, que ellos, no sé, empiezan a armar una serie de cosas y pueden incluso crear religiones y hacer cosas. Y a lo que yo quiero llegar ahí es, el engaño siempre va en el sentido de que la persona habla por sí misma, ¿sí? O sea, nunca usa la palabra de Dios, nunca usa la Biblia para enseñar o justificar alguna acción, sino que estas personas van a empezar a decir que, que, que alguien les ha dicho algo, ¿no? Que, no sé, ha venido un ángel y les ha hablado, que ha venido alguien o a la Virgen y les ha dicho esto, o ha venido, no sé, Dios y les ha hablado tal cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué cosa es lo que dicen las personas en el sentido de que esté de acuerdo y en relación a lo que dice la Biblia, ¿ya? Porque si alguien sale del contexto bíblico, o sea, saca eso, simplemente es alguien que está escuchando, está haciendo am, su voluntad, ¿no? Está
escuchando sus deseos, su corazón, ¿no? Entonces, y obviamente yo no digo que Dios no pueda presentarse en esas maneras, ¿no? De hecho, uno puede sentir al Señor de alguna forma, ¿no? Y seguramente que hay personas que son más sensibles a estas cosas, pero el punto ahí, la idea, es que siempre guarde relación con la palabra de Dios. Y ustedes no se van a poder dar cuenta de eso si no conocen la palabra de Dios. Porque si alguien viene a decirte, sí, está en la Biblia, y tú realmente dices, bueno, si está en la Biblia puede ser, pero si no conoces y no preguntas dónde está y realmente es eso lo que quiere decir, entonces el engaño va ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ojo, ojo, oreja, oreja, siempre con los ojos abiertos. Como cristianos necesitamos conocer la Biblia y lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que hay algunas cosas que pueden algunas personas decir, no sé, cosas, porque somos humanos, ¿no? Cosas de repente en las que no estamos todos completamente de acuerdo, ¿no? Porque eso no es tan específico en la Biblia, algún punto en particular, no es tan específico, pero cuando tú vas leyendo el contexto y lo demás, sabes a qué se refiere, ¿sí? Entonces, y lo vas a sentir en tu corazón cuando sepas que hay algo que no te cuadra, ¿no? Entonces, pero solamente vas a poder entender esto cuando tú leas la Biblia y empieces a entender, a comprender la escritura, ¿ya? Y Dios es ahí cuando Él te va a hablar, a decir en tu corazón qué es lo que necesitas, qué es lo que vas a hacer, qué todo, ¿no? No que alguien más venga y te lo diga, ¿no? Sino que con la Biblia es con lo que hacemos eso, ¿ya? Y vamos a el versículo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. ¿Sí? Ahí estamos en el versículo 6. Y ustedes se van a dar cuenta que hay dos preguntas importantes, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús solamente ha respondido la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿No? O sea que esto es lo primero que va a haber, ¿no? Habrán rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará. Vamos a seguir leyendo, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿sí? Y principio de dolores, ¿a qué se refiere? A los dolores de parto. Lo hemos visto en otro contexto, en los profetas, que cuando habla de dolores, se refiere a los dolores de parto, ¿sí? En otro contexto también lo dijo porque cómo es em, cuando uno va a tener un bebé, las que hemos tenido la fortuna de poder ser bendecidas con un hijo, cómo son estos dolores, ¿no? Son dolores muy fuertes, ¿no? Y, y a pesar de esos dolores y de lo que dice acá, de todas las cosas feas y malas que leemos que van a poder ocurrir aquí en la tierra, al final, todo ese esfuerzo y todo ese dolor que nosotros sentimos al momento de dar vida a un ser humano, se te pasa cuando le ves la carita, ¿no? Cuando ves sus manitos, su carita, y ya está ahí contigo, ¿no? Y es una bendición, no te importa el dolor, se fue, ¿no? El dolor ahí ya no interesa, ¿no? Y es así, porque el siglo que viene con el reinado de Cristo aquí en la tierra, ese periodo va a ser así como la vida, ¿no? Pero tiene que haber esto antes, los dolores de parto que dicen, ¿no? Y vamos a salir un ratito, volver a entrar y si pueden, por favor, si pueden buscar eh,
en Segunda de Pedro 3, 10, 12, si es que pueden ir buscando eso en sus Biblias. Segunda de Pedro 3, 10, 12, para continuar en un momentito. Y entonces vamos a Segunda de Pedro 3, 10 al 12, 3, 10, y dice, pero el día del Señor vendrá, que dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso dice, pero dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche? ¿Acaso el ladrón te avisa, no? ¿Acaso el ladrón te dice, ya voy a ir tal fecha? Él no podía decir, Jesús no podía decir una fecha exacta, porque bueno, pues a él, si es que él es, o sea, no podría decir una, una fecha exacta. ¿Por qué? Porque el hacer eso hace que, imagínate, 2000 años después, todas las generaciones de cristianos que estamos aquí, estamos esperando esto. Incluso Pablo, cuando hizo las cartas, ellos esperaban que eso ocurra en ese tiempo y nosotros esperamos que ocurra en nuestro tiempo, ¿sí? ¿Y por qué esperamos que que ocurra en este tiempo? Porque tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. ¿Y cómo es que uno está listo? O sea, tienes que estar listo siempre en tu corazón, ¿no? Eh, em, en el sentido de que está bien, recibes a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón, crees, ¿no? Y has hecho esta profesión de fe con tu boca, ¿no? Que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios realmente le ha levantado de los muertos y es el Cristo y serás salvo, ¿no? Y para que tú puedas, ah, porque es fácil solamente decirlo y ya, ¿no? Para que tú puedas demostrar eso necesitas tus obras, ¿no? Lo que tú haces es lo que eh, es tu fruto, ¿no? Por el fruto los conoceréis. Y eso es importante porque si Cristo viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿No? Esa es la pregunta, porque puede venir hoy, porque viene como un ladrón en la noche, tú no lo sabes, ¿no? Y creo que hay más posibilidades que sea ahora a que en otros tiempos, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque, bueno, pues en el versículo 44, al que todavía no hemos llegado y que vamos a llegar en algún momento, yo creo la próxima semana, pero lo voy a leer ahora en chiquitito. Dice, versículo 44 de Mateo 24, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver eh, después la siguiente clase, pero eso, ¿no? Entonces, ¿estás lista? ¿Estás listo para la venida de tu Señor? O sea, realmente en tu corazón, ¿no? Y todos los días nosotros tenemos que estar listos, preparados, ¿no? Y vamos a seguir, dice, y todo eso será principio de dolores, ¿no? Decíamos de dolores de parto. Entonces, escucha lo que dice nuestro Señor aquí, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que muchos tropezarán en el sentido de que te están persiguiendo, ¿no? Te están persiguiendo y para que no te persigan, vas a entregar a tu hermano, no sé, para que no te maten, ¿no? Y algo de esto ha pasado en algún momento de nuestra historia, pues, ¿no? Con la Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y han sido perseguidos muchas personas am, eh, por esto, ¿no? Por no ser, en el sentido de que eran
verdaderos cristianos, ¿no? Y por algunas tradiciones han sido perseguidos los verdaderos cristianos, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ahora mismo hay cristianos perseguidos en todo el mundo, ¿no? Hay una iglesia que es la iglesia perseguida, ¿no? Y Jesús habla de esto, nosotros hablamos de esto en Mateo 5, cuando hablábamos de las bienaventuranzas, ¿no? Y él claramente nos dijo ahí, en Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Entonces está en correlación esto, ¿no? Y dice, am, versículo 11, versículo 11 nos quedamos, y muchos falsos profetas se levantarán, otra vez, lo vuelve a remarcar, ¿no? Se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, esto es algo muy importante, porque en ese tiempo, el hecho de, de que digas en todo el mundo, prácticamente eran solamente, bueno, pues esa zona que ellos conocían, ¿no? Pero Cristo siempre dice la verdad. Y así como dijo que piedra sobre piedra no quedaría en el templo, ahora estamos viviendo esta época en la que la comunicación de todo el mundo es posible, ¿no? O sea, que alguien no sepa de Jesucristo eh, es más difícil antes que ahora, por supuesto, porque ahora tú puedes entrar a internet y saber quién es Jesucristo, ¿no? ¿Quién es el Cristo? Cuál es qué es lo que enseña el cristianismo, ¿no? ¿Quién es Él, ¿no? Y el Evangelio es más fácil de predicarlo así, porque nada, está en YouTube. Lo podemos ver. Ya no es tan difícil como antes, ¿no? Como Pablo, que tenía que hacer sus viajes y hacer los discípulos. Y es cierto, nunca vamos a dejar de prescindir de los misioneros, porque ellos, aparte de solamente predicar y ir a las personas que tienen que escuchar la palabra de Dios, que están eh, en el libro de la vida en el que nuestro Señor ha puesto los nombres de estas personas y ellos van a ir a predicar, no solamente es con su palabra, sino es con su ejemplo, ¿no? Con lo que ellos hacen, ¿no? Y los misioneros siempre van a necesitar, o sea, siempre vamos a necesitar misioneros, ¿no? Alguien que vaya. Pero ahora es más fácil hacerlo también por internet, ¿no? Imagínense. Y él no habla aquí en metáforas, en algo, no. Él está diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto no se podría hacer hace 100 años. Entonces, estamos en un tiempo muy importante y es esencial que nosotros podamos, como cristianos, ver esto, ¿ya? Y estar listos, preparados. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, eso lo vamos a ver después porque yo supongo que ya cuando veamos este Apocalipsis o otras cosas, en este sentido, am, hay diferentes posturas, ¿no? En que esta abominación desoladora ya pasó, en que de repente todavía no ha pasado. Entonces, ahí hay una, un punto que tenemos que estudiar bien y, y eso es algo más profundo que en esta oportunidad no vamos a tocar, pero dice, ¿no? El que lee entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿no? Esto a los judíos, pues, ¿no? Porque está hablando de, del pueblo judío en este caso, ¿no? ¿Ya? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, ¿no? Porque todos los que somos cristianos somos escogidos por Dios. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? O sea, todos van a poder verlo. Y esto, como les decía, no se podía hacer hace 100 años, pero ahora sí. Ahora nada, hay algo en alguna parte del mundo y tú a las horas o minutos y ya puedes verlo en la televisión, en la pantalla, en tu celular, ¿no? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, pero quiero que em, vean cómo es que nuestro Señor empieza a, a describir un poco cómo va a ser el fin, pero es súper, súper incisivo en no dejarnos engañar. ¿Ya? Entonces, el hecho de no dejarnos engañar siempre está ligado a conocer algo, ¿no? Es como que tú, no sé, conoces una ciudad, ¿ya? No sé, Arequipa. La conoces bien, perfectamente. Y viene alguien y te dice, no, en Arequipa hay dos volcanes. Y todos los que conocemos Arequipa, no, pues hay tres volcanes, ¿no? Pero porque tú la conoces, la has visto. Entonces, ¿tú cómo sabes que ahí hay eso? Porque lo conoces, lo has visto, o al menos si no estás ahí, lo has leído, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar en este punto y a lo que pienso que el Señor nos está pidiendo este día, más que ir y armar la escatología bíblica, escatología es el estudio de esto, del fin de los tiempos, ¿no? Del Apocalipsis, y armar todo esto, que sí está bien, porque de algún modo sabes cuál va a ser el final y, y te da paz de alguna forma que el mal termine, ¿no? Porque eso va a pasar en algún momento. Y reconforta que Dios es fiel en sus promesas y en todo lo que dice, ¿sí? Pero más allá de eso y de un poco, como que agarramos un poco de que sí, que va a pasar y que ahora está pasando esto y un poco de morbo, por así decirlo, ¿no? En que ahora hay guerras y los terremotos y nos da un poco así. Yo quiero que disipen su mente de estas cosas que ocurren y vayan a su propia vida y a preguntarse a sí mismos si realmente están listos para su Señor hoy, ¿no? Ese es el punto ahí, que obviamente vamos a ver estas cosas. Y en esta primera parte de este capítulo, yo pienso que Cristo, a nosotros que estamos empezando a entender todas estas cosas, nos llama a que no seamos engañados. ¿Sí? Y si hay algo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque hay que ser disciplinados también para estas cosas, para no ser engañados, es estudiar, estudiar, leer, ver, profundizar, ¿no? De algún modo, eso va a ayudarte a saber si alguien te está mintiendo o no, ¿sí? Porque la Biblia es tan vasta,
es tan grande, las cosas que hay aquí, que ni aún personas que estudian la Biblia por 60, 70, 80 años han terminado de encajar todo. Imagínense nosotros que recién estamos un par de meses haciendo esto, ¿no? No vamos a poder hacerlo tan rápido. Entonces, yo pienso que en esta primera parte, nosotros tenemos que concentrarnos en esto, preguntarnos si estamos listos y no ser engañados por falsas doctrinas, por falsas cosas, ¿no? Que nos dicen, por de repente gente que no, que te dice su supuesta forma de ver la vida, eso. Porque hay muchas personas que hablan muy bonito, dicen, sí, ahora, no sé, se vuelven unos gurús, unos coach, como dicen, ¿no? De la vida y de las cosas que tiene uno que hacer, ¿no? En la vida, de la felicidad, cómo alcanzas tu felicidad. Bueno, pues si eso tiene que estar relacionado con tu conocimiento de la Biblia. Y si no está en relación con eso, olvídate. Eso es un engaño, ¿no? Entonces, sí, que mi yoga, mi no sé qué, si todas esas cosas están en relación con lo que dice la palabra de Dios y alguien te está hablando sobre eso y está en relación con esto, adelante. Pero si ustedes ven y se van a dar cuenta, porque yo he tendido a hacer esas cosas, ¿no? Hacer como que a juntar, ¿no? Estas cosas de la meditación y esto, y el yoga y la Biblia, ¿no? Que todo es lo mismo. En algún momento, y yo reconozco que fue un error garrafal querer juntar todo y empezar a decir que era lo mismo, ¿no? Que espiritualmente, ¿no? Todas las personas podían, de alguna forma espiritual, llegar a Dios, ¿no? A través de la meditación, a través de esto. Es un error garrafal. Yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Y entonces, y siendo cristiana. Entonces, y ahora me doy cuenta que fue un error terrible, terrible, porque yo estoy segura ahora que solamente hay un camino y Cristo lo dice en su escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, créele a Cristo, ¿no? Él está hablando estas palabras. Él acaba de profetizar la caída del templo y está hablando estas palabras y esto va a ocurrir. Y hay cosas que él está diciendo que ya están ocurriendo, ¿no? Que antes eran impensables. Entonces, yo les invito a hacer esta reflexión, ¿no? ¿Estás listo el día de hoy para ir con tu Señor? Y, y esto vamos a ver ya en el siguiente capítulo cuáles son otras señales que nos hablan sobre el fin de los tiempos para estar sobre todo atentos. Vamos a cerrar en oración, Padre mío. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día, papito lindo. Sabemos que estas palabras que tú nos dices son tan duras, Señor, para nosotros poder aceptar que de repente esto vaya a pasar, Padre amado. Pero sabemos que es tu voluntad y que tú haces las cosas en los tiempos que tú creas necesarios, Señor. Nosotros solamente estamos aquí para obedecerte, para amarte, para hacer tu voluntad, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, en nuestra vida, que nuestros corazones estén dispuestos siempre para ti, que estos momentos en los que estamos viviendo cosas, pasando cosas y todas los problemas que nosotros tenemos en nuestro andar diario, siempre pensemos en ti primero, Señor, en cómo estamos contigo en nuestro corazón, si es que estamos listos para ti hoy día, no mañana, ni dentro de 100 años, ni de repente después. Quita ese después de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, siempre que sea hoy, si es que tú quieres que así sea, Señor, y, y, y que nosotros pensemos siempre en estar listos hoy. Padre amado, te damos gracias por esto y por todas tus bendiciones en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.